Bien, con esta lámina fue que finalizamos la sesión anterior. Sin embargo, vamos a dejar otros, como un espacio prudente, pues diría yo 2, 3 minutos, a fin de que puedas hacer tus registros correspondientes para seguir avanzando, ya que en el siguiente avance vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a analizar ese tipo de movimiento. O sea, otro tema totalmente distinto. Estos son ejercicios aplicativos que corresponden al movimiento rectilíneo uniforme. Y seguimos avanzando a otro nuevo movimiento, que es el movimiento variado. Sin más preámbulo, vamos a darte el tiempo prudente a fin de que puedas hacer copies, pues. Hagas tu registro inteligente de aquellos puntos donde quedaron inconclusos. Pues bien, sigamos avanzando con un nuevo tema. En este nuevo tema vamos a analizar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primeramente su definición. Un movimiento es rectilíneo uniformemente variado cuando la trayectoria del móvil es una línea recta, inobjetable, y su velocidad varía a la misma cantidad en cada unidad de tiempo. Eso sí lo vamos a destacar, porque a diferencia, mire, vamos a dejarlo aquí, vamos a destacar, y su velocidad varía a la misma cantidad. Aquí, en cada unidad de tiempo. Ahí lo tenemos. Y de hecho, creo que es bueno también destacarlo con un colorcito rojo para tener doble, que no es cualquier cosa, pues. Ahí lo tienes. Míralo. Ahí lo tienes. Muy bien. Se abrevia MRUB, pero ahora con mayúscula sostenida. Ya esto lo habíamos hablado anteriormente, ¿no? Además, se puede decir que a diferencia del MRU, en donde las distancias recorridas son iguales por cada intervalo de tiempo, el MRV, las distancias recorridas son diferentes por intervalos de tiempo iguales. Esto hace que la velocidad varía en módulo y la razón de esta variación por unidad de tiempo se llama aceleración. Muy importante. Entonces, también el elemento responsable de eso se llama la aceleración. Ahí está. Ya esto lo habíamos analizado en la lámina anterior. Te recuerdas que te había dicho para el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí estamos. Movimiento rectilíneo uniforme. Te había indicado que te lo iba a escribir o lo vamos a escribir con letras minúsculas. Y para el movimiento rectilíneo, movimiento rectilíneo, la U es uniformemente,
variado. Ajá, vamos a ver si esto lo podemos agrandar un poquito, cambiar, a ver si lo permite el recurso. Ahí lo permitió, muy bien, qué bien, qué bien, qué bien, ahí lo tienes. Entonces, esta es la gran observación. Ya analizamos el movimiento rectilíneo uniforme, que ya aquí en este momento, date cuenta, mira, yo creo que podemos seguir aprovechando esto. Claro que podemos apreciar. En esta consideración, fíjate, en esta consideración, su velocidad, ajá, no, eso lo vamos a ver menos. Aquí. Esto es para que lo tomes tú y lo hagas en tu propio. Aquí la velocidad es constante. No te olvides, lo podemos utilizar con el lapicito. Quiero hacerlo así con el lapicito. Ok, y en rojo para dejar bien. Vamos a ver si podemos escribir eso. Su velocidad, mira aquí, que es un vector, es constante. Aquí lo tenemos. Muy bien, aquí está. En este caso, el movimiento rectilíneo, donde la U es uniformemente variado, su velocidad es variable. Ajá, vamos aquí a escribir variable, pero de una forma aquí. Estamos aquí con control Z. Ok. Entonces, vamos a escribir su velocidad muy grande. Vamos a poner un poco más pequeño. 14 creo que es suficiente. 14. Ajá. Variable. Y es variable a razón de la aceleración. Aquí está. Aquí empezamos a indicar los primeros rastros de la diferencia. En el movimiento rectilíneo uniforme, su velocidad es constante, ya lo habíamos hablado de ello. No varía, siempre es la misma. En cualquier punto objeto de análisis, su velocidad es constante. Mientras que ahora vamos a analizar un movimiento rectilíneo donde la U es uniformemente, justo es uniformemente porque aparece este elemento que se denomina aceleración. Eso es lo que hace la diferencia de las U. Cuando la U es uniforme, su velocidad es constante, pero cuando la U es uniformemente es porque hay la existencia de la aceleración. Y la existencia de la aceleración es lo que hace el cambio de velocidad. Es lo que sí implica que la velocidad sea variable. Por favor, considera estos puntos y hagas estos registros inteligentes que son de vital importancia, son notables. De acá, de aquí en adelante vamos a seguir hablando sobre estas características. Vamos entonces para que hagas tus registros inteligentes.
Ya pues, esperando que el tiempo haya sido prudente, vamos a borrar todo esto para prepararnos a la transición de la próxima lámina. Realmente en esta lámina nos permitió comprender de que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento que experimenta una velocidad variable. Y la razón de ello es porque existe un nuevo elemento que se llama la aceleración, quien modifica la velocidad constantemente. Con esa idea, vamos a seguir avanzando. Muy bien. Entonces, fíjate que partiendo o conectando la idea con la que dejamos anteriormente la lámina anterior, valga la redundancia, habíamos indicado lo siguiente. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, hay un nuevo elemento que aparece en juego ahora. Ese nuevo elemento se denomina la aceleración. Bien, la aceleración. Claro, y esta aceleración hace que el movimiento variado pueda tener dos clasificaciones. En una puede ser acelerado cuando la aceleración es positiva y en otro puede ser desacelerado cuando la aceleración es negativa. Ok, entonces la idea de esta U, que es uniformemente, es por la existencia de la aceleración. Y justo esta aceleración, dependiendo su naturaleza, clasifica el movimiento en acelerado o desacelerado. Eso es lo que estamos entendiendo hasta ahora. Ahora bien, ¿cuándo estamos en presencia de un movimiento acelerado? En un movimiento acelerado vamos a estar en presencia de esta siguiente forma. Siempre cuando la aceleración es positiva es porque está en sentido hacia la derecha. No te olvides, la aceleración positiva, el sentido hacia la derecha. Eso es inobjetable. Ahora bien, cuando la velocidad tiene el mismo sentido que la aceleración, oye bien, cuando la velocidad tiene el mismo sentido que la aceleración, pues entonces el movimiento es acelerado. Esto significa, profesor, que la aceleración es una magnitud vectorial. Correcto. Muy bien. Y no podríamos esperar otra cosa sino que esa. Porque si va a modificar a la velocidad, que es una magnitud vectorial, el hecho de que se modifique una magnitud vectorial es a través de otra magnitud vectorial. Así se está comprendiendo. Entonces, recapitulo. Cuando el vector aceleración tiene el mismo sentido que el vector velocidad, en este caso se habla que el movimiento variado es acelerado. Y otra característica notable es lo siguiente, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Ahora mira, aquí voy a detenerme un poquito. Imaginemos que estemos analizando un movimiento porque lo estamos analizando de esta característica, ¿viste? ¿Cuál es la característica? La característica es que sea en línea recta. Ajá. Ahora, otro punto que es importante. Al inicio del movimiento, eso se le va a denominar velocidad, mira, lo voy a poner así, velocidad inicial. Así lo voy a poner con C. Esa es la velocidad inicial. Y después que el movimiento finalice, le voy a denominar a eso velocidad final. Ahí lo tienes. Ahora, lo que quiero es que observes lo siguiente, pues. Fíjate, recuerda que la duración que entendemos como el tiempo, o es el periodo que invierte el científico, el investigador, en observar un fenómeno. En este caso, el fenómeno es un cambio de posición. Está aquí y luego se coloca acá. Muy bien. Pero la velocidad no es constante. Indicándome que si la velocidad no es constante, significa que cuando yo empiezo a observar el fenómeno objeto de estudio, lo hace con una velocidad. Muy bien. Pero como no es constante, al finalizar mi periodo de observación, lo debe hacer con otra velocidad distinta cuando inició, porque la velocidad varía. La razón de su variación es la aceleración. Entonces, podemos hablar de una velocidad inicial
y una velocidad final, porque en ambos puntos de observación sus velocidades son distintas, porque la velocidad varía. Esa es la razón del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ah, profesor. Y de ahí hablamos de una velocidad inicial y hablamos de una velocidad final. La velocidad inicial es cuando empezamos el análisis de nuestro estudio. Y la velocidad final es terminado ese periodo de observación, pues es la velocidad con que registra el móvil finalizado ese periodo. Esas son características importantes. Aclarado ese punto, seguimos avanzando con el movimiento desacelerado. Es desacelerado de esta forma. Fíjate, los sentidos del vector aceleración con respecto al vector velocidad son distintos. Mira, contrarios. Cuando esto es de esa manera, entonces el movimiento está desacelerado. Una característica de ello es que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Muy contrario al acelerado, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Otro, para seguir avanzando, la aceleración se va a considerar positiva cuando tenga su sentido hacia la derecha. La aceleración se va a considerar negativa cuando tiene su sentido hacia la izquierda. Eso tampoco no es negociable, es inobjetable. Es la característica que define a la aceleración cuando tiene sentido positivo. Tiene sentido positivo, entonces su vector de aceleración está marcando hacia la derecha. Aquí está. Tiene sentido negativo, su vector aceleración está marcando hacia la izquierda. Eso es inobjetable y queda claramente aclarado. Entonces, por favor, toma tus registros inteligentes en virtud de estos señalamientos que hemos hecho hasta ahora. Ahora bien, sigamos avanzando. Fíjate una aclaración que hacemos aquí. En un movimiento unidimensional, que es el primero con que vamos a iniciar este estudio, con aceleración constante, la aceleración media es igual a la aceleración instantánea. En consecuencia, la velocidad aumenta o disminuye a la misma tasa durante todo el movimiento. Claro, más o menos aclarando este concepto, fíjate que en este caso, la trayectoria, no, porque no podemos hablar de otra trayectoria, sino la trayectoria es en línea recta, así de sencillo. Entonces, lo que queremos decir es lo siguiente, la aceleración que yo vaya a calcular justamente en el periodo de observación, es decir, desde que inicia, con lo cual tenemos una velocidad, eso lo podemos hacer con déjame primero, aquí lo vamos a hacer mejor. Fíjate que lo que estamos aquí indicando es lo siguiente. Aquí está una velocidad inicial y por acá podemos decir la velocidad final. Ok. Ese es el periodo de observación que nosotros estamos atentos. Entonces, la aceleración media consiste el promedio entre la aceleración que tiene en este punto a este otro punto. Eso es lo que se llama aceleración. Recuerda que es lo que se conoce como el promedio aritmético. ¿Cómo es un promedio aritmético? Un promedio aritmético es la suma de dos puntuaciones y lo divido entre dos.
¿Cuáles van a ser aquí las puntuaciones? Aquí la puntuación va a ser F sub 0 y F sub B, velocidad inicial y velocidad final. Cada una registra un dato distinto. Entonces, el promedio de ellos dos es exactamente igual a como cuando yo vaya a buscar la velocidad justo en este punto, la aceleración en este punto, perdón. Repito la idea. La aceleración promedio, ¿no? Recuerda que la aceleración promedio es el promedio de estos dos valores, de estas dos puntuaciones, la puntuación de la velocidad inicial y la puntuación de la velocidad final. Entonces, es como que yo buscara la aceleración instantánea. La aceleración instantánea es buscar la aceleración a un punto determinado. Quiero la aceleración en este punto. Quiero la aceleración en este punto. Aquí, mira, donde estoy colocando mi cursor. Quiero la aceleración en este punto. Como la trayectoria es línea recta, pues la aceleración en cualquier punto, a eso se llama aceleración instantánea, en cualquier punto. Es exactamente lo mismo que la aceleración promedio. En este tipo de movimiento, que es unidimensional con trayectoria recta, se va a presentar esa característica. Aceleración constante. Es la misma que la aceleración media, es igual a la aceleración instantánea. Es una característica que se va a ver a lo largo de todo el estudio de este movimiento. Un ejemplo de ello, para seguir interpretando, ¿qué es la aceleración? Profesor, ¿qué significa que la aceleración sea igual a 2 metros por segundo cuadrado? De hecho, esta es la manera como la cual la vamos a crear su notación. Sus unidades van a ser metros por segundo cuadrado. Muy parecida a la velocidad, pero no es así, ¿ves? El tiempo está al cuadrado. Mire, ¿ves? Metro por segundo cuadrado. ¿Qué significa? ¿Qué interpretación es esa? Bueno, vamos a ir a la interpretación. Eso sí significa lo siguiente. Consideremos un móvil que arranca de cero, mire, ¿ves? Cuya aceleración va a ser a 2 metros por segundo cuadrado. En un segundo, él tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Transcurrido otro segundo, su velocidad aumenta en 4 metros sobre segundo. Decir que su aceleración es positiva de 2 metros por segundo cuadrado significa que cada vez la velocidad en cada segundo va a incrementarse 2 metros por segundo. Ah, fíjate, aquí serían 6. Transcurre otro segundo, pues la velocidad se va a aumentar a razón de la aceleración. En lugar de estar 6, se le suma a 8. Profesor, pareciera que estuviese aplicándose una progresión aritmética. Sí, efectivamente, en efecto, eso es lo que se está cumpliendo. Justamente la aceleración hace reproducir una progresión aritmética con respecto a la velocidad. De eso se trata. Y eso no es solamente un gran descubrimiento que ha hecho usted, estimado estudiante invisible. Ese descubrimiento lo logró percibir nada menos ni nada más que Galileo Galilei en sus experimentos. Porque debemos destacar lo siguiente. Si bien es cierto que Newton es el padre de la física matemática, pues también es cierto de que Galileo Galilei es el padre de la física experimental. Todas sus conclusiones se basaron en experimentos, muchos experimentos. Desde la experimentación llegó a generalizar muchas situaciones. Es una manera de proceder en la ciencia bajo un método inductivo. Bien, entonces no te olvides que entonces la aceleración lo que estaría era reproduciendo una progresión aritmética en la velocidad. Te lo repito nuevamente. Un carro inicia su movimiento en cero. Su velocidad final es cero. Al cabo de un segundo, como tiene una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Al cabo de otro segundo, su velocidad va de 4 metros sobre segundo. Date cuenta que se está formando una progresión aritmética a razón de la aceleración. ¿Quién es el elemento que está modificando a la velocidad? Así de sencillo. Bien, dada la interpretación del término aceleración, seguimos avanzando. En ello, mira,
tenemos un set de fórmulas que son las siguientes. Todas estas se van a cumplir. De manera que tenemos acelerado cuando la aceleración es positiva. El caso de retardado, en algunos libros le ponen retardado al movimiento desacelerado. Nosotros le vamos a dar desacelerado, ¿viste? Pero cuando veas retardado es exactamente lo mismo que desacelerado. Es cuando la aceleración es negativa. Lo que quiero es que veas la fórmula. Mira, aquí tienes positivo, positivo. Fíjate, estos signos son los que están cambiando porque es acelerado. Cuando es retardado o desacelerado, mira, utilizamos la misma fórmula, pero con signo contrario, menos. ¿Ves? Aquí, velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la distancia, pero entonces aquí en el retardado es negativo. Observemos poco a poco y cada una de estas fórmulas. La número 1, lo que quieren indicar, mira, es una fórmula muy característica. El móvil está experimentando un movimiento variado. No cabe la menor duda de ello porque estamos entrando. Pero al utilizar esta fórmula, hacemos como una similitud o que estuviese experimentando un movimiento rectilíneo uniforme. Ah, ya. El móvil no queda duda de nada. El móvil está experimentando un movimiento variado. Pero con la utilización de esta fórmula es como especie de una semejanza. Aun cuando el móvil experimente un movimiento variado, pareciera, y lo estamos nosotros llevando, dando ciertas similitudes a que pareciera que estuviese en un movimiento rectilíneo uniforme. Experimenta un variado, pero con estas características lo ajustamos a como que si estuviese en un movimiento rectilíneo uniforme. Ya pues. Es una fórmula bastante descriptiva. Es como indicando, bueno, el móvil está ya experimentando un movimiento variado, pero si él estuviese en un movimiento rectilíneo, presentará las siguientes características. Ya pues, de eso se trata. La segunda fórmula es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración del tiempo, para el caso de que sea acelerado. En el retardado es velocidad final, date cuenta que es lo mismo, velocidad inicial, pero cambia el signo, menos aceleración por tiempo. En una es más, en la otra es menos. ¿Cuándo es más? Cuando estamos en presencia que el movimiento sea acelerado. ¿Cuándo es menos? Cuando estemos en presencia que el movimiento sea desacelerado. En algunos libros aparece el término retardado, es sinónimo. Justo en este caso, como lo he sacado de un libro, bueno, aparece el término de retardado. Analicemos la tercera fórmula. Fíjate que es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el tiempo. Observa el signo aquí, más. Ya, profe. Claro, aquí está. Para el desacelerado, lo reemplazamos por menos. Mira, sigue siendo los mismos elementos. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, pero ahora con signo negativo. 2 veces la aceleración por la distancia. La cuarta fórmula. Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo cuadrado. En el caso del desacelerado, tenemos que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo menos un medio la aceleración por tiempo al cuadrado. Recuerda que la diferencia sustancial aquí radica en el signo. A uno cuando está acelerado y el otro negativo cuando está desacelerado. Y la quinta fórmula son los espacios recorridos. Fíjate, velocidad inicial más un medio, en el caso que sea acelerado, la aceleración 2 veces los espacios recorridos menos 1. De igual manera para la segunda fórmula. Recuerda que la diferencia radica justamente en el signo. Bien, estimado estudiante, vamos a darle un tiempo prudente a fin de que haga sus registros inteligentes sobre todas estas fórmulas. Estas fórmulas deberían permanecer en tu mente, siempre recordarlas. Claro, haciendo ejercicios aplicativos la vamos a siempre mantener en nuestra mente porque la mejor manera de tener la memoria a corto plazo es ejercitándose constantemente. Y justo el ejercicio tiene ese propósito, a que nos ejercitemos constantemente. Bien, vamos entonces a dar ese tiempo prudente a fin de que tú hagas tus registros inteligentes.
Bien, vamos a preparar la lámina para su transición. Ya creo que está listo. Ahora sí. Vamos justo a los ejercicios aplicativos. En esta oportunidad hemos escogido el número 9 y el 10 de nuestra separata. Date cuenta que en el caso número 9, para esta oportunidad, el ejercicio número 9. Te acompaño en tu lectura. Del gráfico, calcule la aceleración del móvil. Aquí están las características del gráfico. Aparece un móvil justo en este momento, cuya velocidad indica, creo, 3 metros sobre segundo. Y finaliza en el punto B con una velocidad de 15 metros por segundo. O sea, en los datos podemos descubrir lo siguiente: la velocidad inicial, aun cuando no aparezca muy bien aquí, no logres observarlo, pues es 3 metros por segundo. Su velocidad final queda registrada en 15 metros por segundo. Ya esto lo habíamos hablado, ¿no? Justo en el periodo de observación, en un momento que iniciamos el periodo le llamamos A, y en un momento en que culminamos el periodo le llamamos B. La duración entre A y B es lo que se conoce con el tiempo, que me lo están dando como dato también. Fíjate que aquí dice que es 4 segundos. En efecto, lo hemos copiado acá, 4 segundos. Todas las unidades corresponden al sistema MKS, muy importante. Muy bien. Y nos mandan a buscar, calcule la aceleración del móvil. Una característica muy sustancial es que la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Date cuenta de eso. Ajá. Esa característica me indica que la aceleración entonces es positiva. Muy bien, vamos a tomar esa característica porque esas son cosas que estamos pensando, pues. La aceleración entonces es positivo. ¿Y qué significa que la aceleración sea positiva? Bueno, que el vector aceleración está apuntando hacia la derecha, no cabe la menor duda de eso. Y si el vector aceleración está apuntando hacia la derecha, observa que la velocidad del móvil queda indicada a través del gráfico. Muy bien. Pero fíjate que esa velocidad del móvil, míralo, aquí está, ese es el vector velocidad inicial y este es el vector velocidad final. Entonces está de sentido horizontal y dirección hacia la derecha y dirección hacia la derecha. Con el vector velocidad, bueno, el vector velocidad ya sabes que está hacia la derecha. Ahí lo tengo. Ah, ya. Claro, ¿qué te diste cuenta allí? Me di cuenta de manera rápida que el vector aceleración lleva el mismo sentido que el vector velocidad. Y cuando eso es así, el movimiento es acelerado. En consecuencia, utilizo la fórmula con el signo más. Pues aquí es la aceleración que ando buscando. Aquí, fíjate, ahí lo puse. Quedó bien clarificado. Entonces, los registros anteriores más bien están, vamos a borrarlo y queda, mira cómo queda expresado. Todo lo que hemos venido señalando, pues se está cumpliendo. ¿Qué se está cumpliendo? Que la aceleración va hacia la derecha porque es positiva y el vector velocidad también está a la derecha. Ambos tienen el mismo sentido, entonces el signo que voy a utilizar en la fórmula es más. ¿Y qué fórmula voy a emplear? De acuerdo a las tablas anteriores, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Despejo la aceleración, me quedaría velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Date cuenta que este término que está aquí es positivo, viene hacia la izquierda negativo. Por eso la t estaría multiplicando, por transposición de término pasaría a la izquierda dividiendo. Mira, aquí lo puedes ver claramente. Haciendo los reemplazos, mira, sería 15 metros por segundo menos 3 metros por segundo. Este es el valor
o la puntuación de la velocidad final. Esta es la puntuación de la velocidad inicial. El tiempo también es dato, aparece justamente en el gráfico como 4. Haciendo la manipulación, obviamente 15 menos 3 es 12, entre 4, ahí tienes a 3. Y la aceleración queda en su unidad de metros por segundo cuadrado. Ya también habíamos analizado cuál sería la unidad de la aceleración. Justamente una longitud por un tiempo a la menos 2. Eso también me gustaría aclararlo de manera puntual, dejarlo sumamente claro. Oye bien, la aceleración, mira, aquí lo vamos a poner con rojo, me gustaría. La dimensión, cuando estamos en análisis dimensional, es una unidad de longitud, ¿ok? Por una de tiempo, oye bien, por una de tiempo a la menos 2. Recuerda que cuando estamos en análisis dimensional, todas las unidades deben estar en una línea, no podemos haber división. Muy diferente a cuando estamos en, oye bien, muy diferente a cuando estamos con unidades. Perdón, vamos a hacer un control hacia Z. Aquí. Y seguimos. Te estaba diciendo que muy diferente a cuando estamos, con las unidades. Porque con las unidades sí podemos utilizar el efecto del cociente. Entonces, en las unidades, una unidad de longitud sería el metro en el sistema MKS. Y la unidad de tiempo al cuadrado sería S segundo cuadrado. También es bueno destacar que la aceleración no es cualquier cosa, la aceleración es una magnitud vectorial. ¿Oíste? Entonces ten estas consideraciones. Aclarado ello, vamos de rápido porque ya el tiempo se nos está agotando a hacer la pregunta número 10 del problema anterior. ¿Qué espacio recorre el móvil del punto A al punto B? Justamente en el periodo de observación. Ese periodo de observación le conocemos como duración. Experimentalmente es duración, cuya dimensión de estudio va a ser tiempo. Entonces, aquí queda claramente definido que la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado y cuando observamos la alternativa correcta es la D. Aquí lo tengo. Muy bien. Ahora sí vamos a ver el espacio que hace la misma mención que la distancia. Algo muy importante que ya lo venimos señalizando o ya lo hemos estudiado en láminas anteriores, justo cuando estábamos el tema de movimiento. Y decíamos lo siguiente, cuando la trayectoria es línea recta, la distancia coincide con el desplazamiento. Ah, ya. Entonces, es importante esto. El espacio es el módulo del desplazamiento que obviamente es la distancia. Entonces, básicamente podría decir que la distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración tiempo cuadrado. Ya sabes por qué asumo más el movimiento es acelerado. Entonces hago sus respectivas reemplazo. La velocidad inicial, 3 metros por segundo. El tiempo que está empleando, la duración es 4 segundos. Un medio, la aceleración es 3 metros por segundo cuadrado y recuerda que el tiempo es 4 al cuadrado. Haciendo las manipulaciones algebraicas, vamos a darle el tiempo. Todo el resultado final te da 36 metros. Y si lo vemos aquí, la alternativa correcta es E. Bien. De esta manera resolvemos el primer ejercicio y continuamos el próximo domingo. Por lo tanto, el tiempo que resta, por favor, trata de hacer tus registros inteligentes y como siempre, se les aprecia de la distancia, se insiste de que cumplan con las normas de convivencia social y por favor, traten de cuidar su salud hasta el máximo. Hasta la próxima sesión, hasta el próximo domingo.